Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la clase virtual de formación ética y ciudadana correspondiente a la participación política. ¿Qué es la participación política? Primera pregunta. Bueno, la participación política es la forma que yo tengo de involucrarme en mi comunidad, ¿sí? Involucrarme significa que a mí no me es indiferente las situaciones por las cuales atraviesan los diferentes grupos que conforman la sociedad en la cual yo estoy inserto, ¿sí? La participación política va a tener dos objetivos fundamentales. El primero, disminuir e incluso eliminar cualquier conducta autoritaria o discriminatoria que se pueda presentar en la cotidianeidad, ¿sí? No puede un gobierno, cualquiera sea, decir esto se hace porque yo lo digo, y no se puede en la sociedad, por ejemplo, decir a partir de hoy en los bares la gente que tiene pelo negro entra por otra puerta y la gente que tiene pelo rubio entra por esta otra. Esa es una conducta discriminatoria y no puede existir. Entonces, tanto sean las conductas autoritarias como así también discriminatorias, las tenemos que eliminar de nuestra sociedad, ¿sí? Y lo hacemos a través de la participación política. ¿Por qué? Segunda característica, porque la participación política tiene por objetivo que nosotros podamos visibilizar, es decir este problema existe, ¿sí? Podamos también discutir y elaborar respuestas frente a un problema social. Esa es mi definición de participación política. ¿Bien? ¿Cuáles son las formas clásicas que tenemos de participación política? Bueno, hay varias, ustedes las pueden encontrar en la página número 15 de nuestro dossier. Acá las vamos a desarrollar. La primera y más clásica es pertenecer a un partido político. El partido político es un puente, ¿sí? Un puente que existe entre los ciudadanos y el gobierno. El partido político lo que hace es ver la realidad de esa sociedad, visibilizar cuáles son los problemas que esa sociedad tiene, proponer ciertas respuestas y elaborar una propuesta política. Esa propuesta política es la que se va a enfrentar a otras propuestas de otros partidos en las elecciones. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tiene el partido político? Obtener cargos en el poder, ¿sí? Porque si obtiene cargos en el poder, puede representar a la sociedad, ¿sí? Entonces, vamos a nuestra segunda forma de participación política, las elecciones. Las elecciones es cuando yo con mi voto elijo, ¿sí?, a quién quiero que me represente. ¿Cómo tengo que elegir? Lo tengo que elegir a conciencia. Yo tengo que votar sabiendo las diferentes propuestas que existen y eligiendo no solamente por mí, sino también por todos y cada una de las personas que viven en mi comunidad. Yo tengo que pensar que si hay, por ejemplo, un problema de pobreza muy grande en mi sociedad, yo tengo que ver quiénes son de aquellos partidos políticos que se están enfrentando los que proponen soluciones frente a la pobreza. Si hay problemas de inseguridad en mi sociedad, yo voy a elegir a aquellos que se ocupen de generar propuestas para terminar con la inseguridad en mi comunidad. Y así sucesivamente. Yo tengo que votar sabiendo qué proponen cada uno de los partidos y eligiendo a conciencia, pensando no solamente en qué me representa a mí, sino también en qué es beneficioso para mi comunidad. ¿Está bien? La tercera forma de participación política son los sindicatos. Los sindicatos son aquellos que representan a los intereses y las necesidades de los trabajadores frente al Estado. Generalmente están organizados por gremios y, por ejemplo, el gremio de los docentes tiene un sindicato y ese sindicato es el que presenta todos los problemas que tienen los docentes frente al Estado. Y el Estado brinda respuestas frente a esos problemas. Son también los que se encargan de
negociar el salario de los trabajadores por sector cada uno de los años, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos a los movimientos sociales. Los movimientos sociales son puramente organizaciones civiles, es decir, que no están asociadas a ningún partido político, ¿está bien? Los movimientos sociales se nuclean en torno a un problema en particular, ¿sí? No tienen generalmente problemas muy abarcativos, sino que lo que los reúne es un problema, ¿sí? Y tienen como característica que no están representados ni por los partidos políticos ni por los sindicatos, sino de que lo que buscan es que ellos poder visibilizar un problema en particular y exigir que el Estado les dé una respuesta frente a eso, ¿sí? Movimientos sociales puede ser, por ejemplo, el de pro aborto o el que está en contra del aborto, el movimiento pro vida, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un movimiento social, ¿sí? Es un movimiento civil, no hay partidos políticos involucrados, no hay sindicatos y están, por ejemplo, pidiendo que se respete la vida desde el momento de la concepción y se lo están pidiendo directamente al Estado. ¿Está bien? Eso, ahí tenemos un ejemplo claro de movimiento social. Después tenemos otra forma de participación política que es la protesta social. La protesta social tiene la misma característica que el movimiento social, es por un objetivo en particular. Y lo que se hace es generar una toma de un puente, una concentración en una plaza, por ejemplo, un corte de ruta, de calle, ¿está bien? En donde el objetivo que se tiene es visibilizar un problema. Por ejemplo, el asesinato de un policía, el asesinato de cualquier tipo de persona que iba, por ejemplo, tarde en la noche y tuvo este momento de inseguridad, ¿sí? Una ola de robos en un lugar, ¿está bien? Generan una visibilización de un problema. Ese es el objetivo que tenemos de la protesta. Después tenemos una forma de participación política que son los organismos defensores de los derechos humanos. Este tipo de participación social se dio mucho después de la última dictadura militar y a partir de que se restableció la democracia en la Argentina, ¿bien? Donde el objetivo es defender uno de los derechos sociales en particular, ¿está bien? Por ejemplo, puede existir organismos defensor del derecho a la vivienda, ¿está bien? Por ejemplo, Hábitat para la Humanidad sería un ejemplo. Es un organismo sin fines de lucro que lo que busca es que todas las personas carenciadas puedan tener una vivienda. En Argentina, por ejemplo, tenemos las abuelas de Plaza de Mayo, que lo que buscan es la restitución de sus nietos. Durante la última dictadura militar, había mujeres que fueron secuestradas, las cuales estaban embarazadas y tuvieron a sus hijos y esos hijos se los dieron a otras familias, no a la familia biológica. Entonces, lo que buscan las abuelas de Plaza de Mayo es que se les restituya el derecho humano a la identidad, es decir, que esas personas sepan de dónde vinieron y tengan contacto con su familia biológica, ¿sí? Eso sería ejemplos en cuanto a organismos defensores de los derechos humanos. Ya para ir terminando tenemos uno de los medios, de las formas clásicas de participación política, que es los medios de comunicación, ¿sí? Que es una forma clave para que las personas que viven en una comunidad puedan expresar sus opiniones y también expresar su indignación frente a una determinada situación. Y por último tenemos a los centros de estudiantes, que así como los sindicatos son los que van a presentar los problemas que tienen los trabajadores frente al Estado, los centros de estudiantes hacen los mismos, pero en las escuelas, ¿sí? Lo que hacen es presentar los problemas, las situaciones problemáticas y las necesidades que tienen los estudiantes frente al colegio
necesario y de ser necesario también frente a los gobiernos, ¿sí? Hay distintos tipos de centros de estudiantes, pero a lo largo de la historia argentina hemos visto que los centros de estudiantes incluso han salido a reclamar a los gobiernos, ¿sí?, ciertas necesidades de los estudiantes, ¿sí? Estos tipos de participación política son sin duda pocos los que tenemos en la lista. Hay muchísimos más, pero son los que nuclean la mayor cantidad, los más representativos, digamos, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque la participación política es muy dinámica, ¿sí? La participación política va cambiando a medida de que la sociedad va cambiando y las necesidades de la sociedad va cambiando. Y hay que tener en cuenta, para cerrar la clase, una cuestión importante, que es que para la participación política no hay edad. Sí hay edad para votar, pero para involucrarme en las necesidades que tiene mi comunidad y para poder ser un actor de cambio que no sea indiferente frente a las situaciones sociales, para eso no hay edad y podemos empezar ahora mismo, ¿sí? Es necesario que yo me involucre, que yo conozca, que yo sepa dar respuestas y ser un actor de cambio frente a situaciones problemáticas dentro de la comunidad que yo estoy inserto, ya sea educativa, ya sea a nivel intendencial, ya sea a nivel provincial o nacional, ¿sí? Nunca es demasiado temprano para involucrarse en nuestra sociedad. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima.